Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, les cuento que ya cerraron operaciones las bolsas internacionales y vamos a ver cómo le fue a Wall Street durante la jornada, que sus índices finalizan la jornada en positivo. El Dow Jones avanza 0,10%, es decir, más de cerca de 50 puntos y se ubica en 46.138 unidades. Por su parte, el Standard & Poor's 500 también aumentó 0,38% durante la jornada, más de 20 puntos, y se ubica en 6.642 unidades. Y el Nasdaq también va avanzando de manera progresiva, también se sumó a esos índices que también aumentaron durante la jornada, pero por ahora vamos a hablar del Standard & Poor's 500, que subió este miércoles tras 4 días de caídas ligadas al sector tecnológico, impulsado el optimismo en torno a los próximos resultados de Nvidia. Alphabet destacó entre los magníficos 7, trepando más del 3% hasta un nuevo máximo histórico gracias al entusiasmo generado por su nueva generación de inteligencia artificial. Nvidia también se recuperó más del 2% en la preapertura antes de presentar sus ganancias trimestrales, y los analistas esperan que supere ampliamente las proyecciones del mercado, impulsada por la demanda de chips de inteligencia artificial y capacidades de infraestructura. Aunque el ánimo mejoró, persiste la tensión por la valoración elevada del sector tecnológico tras la toma de ganancias de los últimos días. Expertos señalan que el retroceso reciente de Nvidia podría jugar a favor al reajustar expectativas y dar espacio a una reacción positiva si los resultados superan las previsiones. Sin embargo, la duda sobre cuándo se materializarán los beneficios económicos de las gigantes inversiones en inteligencia artificial mantienen la incertidumbre. Mientras tanto, les cuento que durante la semana el Dow Jones y el Standard & Poor's acumulan su cuarta jornada negativa intradía, y el Nasdaq 5 bajas en 6 sesiones, reflejando un mercado volátil en búsqueda de señales claras. Tras revisar esta información, veamos entonces cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, y vamos a iniciar con la Bolsa de Valores de Colombia, que en el cierre de esta jornada sus índices dan comportamiento negativo. El MSCI Colcap, como podemos ver en pantalla, retrocede 0,48%, ubicándose en 2.061 unidades, y el Colir también descendió durante la jornada 0,33% y se ubica en 1.342. Aunque ambos índices están retrocediendo, siguen todavía por encima, tanto el Colir de los 1.300 como el Colcap de los 2.000. Vamos a ver entonces cuáles son las acciones que están influenciando el comportamiento, o que influyeron en el comportamiento de los índices dentro de la bolsa local. Y el primer título con menor desempeño es Davivienda de la acción preferencial, que descendió 3,40%, seguido de ISA, que disminuyó 1,96%, Grupo Sura de la acción preferencial bajó 1,92%, Ecopetrol perdió 1,77% y Grupo Energía Bogotá también bajó durante la jornada 1,10%. Por su parte, o en contraparte, acciones como por ejemplo Conconcreto, Grupo Argos de la acción preferencial, Cementos Argos, Cibest y Grupo Bolívar fueron las 5 primeras acciones con mayor desempeño, siendo Conconcreto la que más se destacó en 2,19%, seguido de Grupo Argos de la acción preferencial, que aumentó 1,33%, Cementos Argos ganó 1,29%, Cibest también tuvo una variación positiva del 1,29% y Grupo Bolívar también repuntó 1,27% durante la jornada. En noticias del mercado colombiano, les cuento que Mineros trasladó sus servicios SAP a Google Cloud bajo la operación tecnología de Tibit. Esta transición permite estabilizar la plataforma y preparar a la compañía para su migración, y el servicio incluye soporte en la nube para sistemas ERP, un web y más soluciones dentro de la plataforma con respaldos y monitoreos las 24 horas. La empresa también gestiona de manera directa su consumo en la nube con acceso a la consola de Google Cloud y un reporte periódico del uso.
Divit dispuso un equipo especializado en SAP y Google para garantizar pues la continuidad operativa de mineros, y la migración busca un modelo de mayor automatización, uso de datos y preparación para aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Directivos de la compañía coincidieron en que el proceso aumenta la transparencia en el consumo de servicios y permite una base tecnológica para las próximas etapas de modernización en la compañía. De otro lado, les cuento que Canacol Energy obtuvo una orden inicial de protección frente a acreedores otorgada por la Corte de Alberta bajo la ley canadiense de arreglo de acreedores de la compañía. Esta orden frena por 10 días las acciones de cobro y nombra a KPMG como monitor del proceso. La empresa sigue operando mientras reestructura sus obligaciones, y la audiencia para solicitar nuevas medidas está programada para el 26 de noviembre del 2025. La Junta Directiva aprobó este mecanismo tras analizar la situación financiera y destacar otras alternativas. La compañía solicitó ante el Tribunal de Estados Unidos el reconocimiento de la orden bajo Chapter 15 y presentó trámites en Colombia aplicando la ley 1116. La Junta Directiva y la Administración continúan al frente de la operación bajo supervisión del monitor. Recordemos, como lo anunciamos en la emisión anterior, las acciones de Canacol quedaron suspendidas tanto en la Bolsa de Toronto y en otras plazas incluidas Colombia, y el 27 de noviembre del 2025 el Comité de Listamiento de la Bolsa de Toronto evaluará si la compañía continúa cotizando sin garantía del resultado. Continuando con las bolsas que integran NUAM, el turno es para la Bolsa de Comercio de Santiago, que hoy finalizó la jornada en positivo con un alza del 0,65%, y vemos que se ubica en un valor de 9.879 unidades. Pues les cuento que la Bolsa de Santiago estuvo cerca de llegar a los 10.000 puntos en la jornada del miércoles, luego de que los resultados de la Sociedad Química Minera y el repunte de la TAM pues impulsarán al mercado. El índice llegó a un máximo intradiario de 9.992 puntos y finalmente pues cerró con un alza del 0,7% en 1.873 puntos. La TAM subió durante la jornada 6,4% y la Sociedad Química Minera subió durante la jornada 3,9%. Lo que explicó pues gran parte del avance del selectivo por su mayor ponderación. Recordemos que estas acciones, como la Sociedad Química Minera y la TAM, son de mayor peso dentro del IPSA, y claramente si a estas acciones les va bien, pues evidentemente se refleja en los resultados del principal índice chileno. Les cuento que la TAM pues subió con fuerza tras recibir flujos desde la apertura de la bolsa estadounidense y luego de que 3 bancos de inversión elevaran su precio objetivo para el dólar. BTG Pactual lo llevó a $60, Morgan Stanley a 56, y pues por su parte la Sociedad Química Minera reportó un EBITDA con crecimiento superior al 30% interanual y pues un récord de 72.900 toneladas en ventas de litio, superando las proyecciones del mercado. La compañía también elevó su previsión de demanda de litio a 20% para el 2025 y espera que los precios continúen al alza en el último trimestre. Si las cosas, veamos entonces exactamente cuáles fueron las primeras acciones que impulsaron a la bolsa chilena. Como lo comentamos recientemente, pues la TAM y la Sociedad Química Minera pues son de esas dos acciones que claramente repuntaron. La TAM en 6,43% finalizó la jornada de manera positiva, y la Sociedad Química Minera de la serie B también aumentó 3,92% tras la publicación de sus resultados financieros, seguido de Mallplaza, que también aumentó 1,86%. Banco Itaú de Chile se sumó a la lista con un alza del 1,43%, y Banco de Crédito de Inversiones también aumentó durante la jornada 1,38%. Por su parte, acciones como Cencosud, Falabella y Enel Chile y empresas CMPC pues finalizaron la jornada en negativa, siendo Cencosud la de menor desempeño en 2,64%, Falabella bajó 2,62%, Enel Chile retrocedió 1,83% y empresas CMPC perdió 1,78% durante la jornada. En noticias del mercado chileno les cuento que pues la Sociedad Química Minera informó que a septiembre del 2025 obtuvo
una ganancia de 404 millones de dólares, revirtiendo las pérdidas de 524 millones de dólares del año anterior. Los ingresos totales sumaron más de 3.000 millones de dólares, una baja del 5,9%, principalmente por una contracción en el negocio de litio y derivados. Pese a vender menores volúmenes, la empresa reportó un aumento en los precios promedio del litio durante el tercer semestre. Los segmentos de nutrición vegetal de especialidad e yodo mostraron crecimientos y contribuyeron a equilibrar los resultados. El EBITDA ajustado fue de más de 1.000 millones de dólares con un margen de 32,9% y según la administración la recuperación se explica por costos controlados, mejoras de precios realizados de litio y un desempeño constante en los negocios diferentes al litio. La compañía espera que los precios del litio sigan al alza en el último trimestre del año y pues recordemos que después de haberse presentado como esos resultados post elecciones, la Bolsa de Chile claramente había repuntado, luego había bajado al siguiente día, impulsada especialmente por la TAM, porque recordemos, pues a pesar de que mostraron resultados financieros buenos en el tercer trimestre, de por medio había una huelga entre un sindicato de pilotos de Chile y la empresa que la estaba haciendo retroceder y que claramente caló en el IPSA. Sin embargo, pues ayer logró nuevamente repuntar y hoy pues también vemos que tiene una variación considerable al cierre de la jornada. Y en otras noticias les cuento que Cochilco actualizó su pronóstico y estimó que el cobre promediará entre 4,45 dólares por libra en el 2025 y 4,55 dólares en el 2026. El organismo basa esta proyección en una reducción del suministro mundial asociada a menor producción en Anglo-América del Sur y a la baja temporada por el accidente en el Teniente. Las cifras señalan que la producción chilena sería de 5,51 millones de toneladas en el 2025 y de 5,6 millones en el 2026. Según Cochilco, la demanda mundial continuará creciendo en los próximos años, mientras la oferta lo hará a un ritmo más lento, lo que sostendría los precios al alza al menos hasta el 2030. El organismo también advierte que existen riesgos que pueden cambiar el escenario, como por ejemplo cambios en el comercio internacional o ajustes en el consumo industrial. También proyecta que en el 2027 la producción de Chile subirá a cerca de 5,9 millones de toneladas cuando se normalice la producción en el Teniente, que es pues una mina chilena. Y ya para finalizar vamos a darle paso a la Bolsa de Valores de Lima, que sus índices finalizan en positivo. Recordemos, Colombia en negativo, Chile en positivo y Lima pues también en positivo. Como podemos ver, el índice general aumenta más del 1% junto con el Select, específicamente 1,24% y 1,81% respectivamente. Vemos que el general 1,24% y sube más de 37.637 unidades y por su parte pues el Select también sube 1,81% en 974, aunque como podemos observar las subidas son bastante considerables. No le alcanza todavía la bolsa limeña para retomar los 38.000 que había perdido en jornadas anteriores, ni al Select los 1.000 que también había perdido en jornadas pasadas. Siguiendo entonces con el resultado de esos índices en Lima, vamos a darle paso a las acciones con mayor desempeño durante la jornada, y el primer título en avanzar es la Fábrica Nacional de Acumuladores, que aumentó 9,76%, seguido de la compañía de Minas Buenaventura, que también ganó 4,71%, Cementos Pacasmayo se suma a la lista en 3,41% y la empresa regional de servicios públicos también ha aumentado durante la jornada 2,59%, seguido de Ferreycorp, que también aumenta durante la jornada o aumentó 2,52%. Por su parte, acciones como por ejemplo Nexa Resources Atacocha, Auna, Cartavio Sociedad Anónima Abierta, la Corporación Aceros Arequipa e Inretail Perú finalizan la jornada
en negativo, siendo Nexa Resources Atacocha la de menor desempeño en 7,69%, aún bajó 4,71%, Cartabio Sociedad Anónima Abierta descendió 2,78% y la Corporación Aceros Arequipa finalizó la jornada con una baja del 1,02%. En noticias del mercado limeño les cuento que las exportaciones de las regiones del Perú, sin contar Lima y Callao, sumaron 53.000 millones de dólares entre enero y septiembre del 2025, lo que representa un crecimiento del 18,7%. Esto fue 8 puntos por encima del avance de Lima y Callao, que crecieron 10,3% en el mismo periodo. En total, 19 regiones incrementaron sus envíos al exterior, con mayores aumentos en Huánuco, San Martín, Amazonas, Cajamarca y Junín. Los principales impulsos vinieron de una mayor demanda internacional de minerales, café, cacao y frutas. Las agroexportaciones registraron 9.809 millones de dólares en los primeros 9 meses del año, un incremento del 21%. La selva lideró el crecimiento regional, seguido de la costa y pues de la sierra. Entre los productos con mayor aumento destacaron el café, el cacao, el aceite de palma, arándano, uva, palta, quinoa y tara. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo indicó que los resultados están relacionados con el fortalecimiento de las cadenas productivas, mejoras logísticas y mayor acceso a mercados, y continuarán pues el seguimiento a la evolución de cada región y sector. De otro lado, les cuento que el Banco de Crédito del Perú estima que la economía crecerá cerca del 3,5% en el 2025, principalmente por un aumento de alrededor del 6% en la demanda interna. El banco prevé que el consumo seguirá en expansión, en parte por el efecto del octavo retiro de los fondos de las AFP. Para el 2026, el Banco de Crédito del Perú calcula que el crecimiento se mantendrá en el 3% y el 3,5%, impulsado por mejores términos de intercambio, salarios reales más altos y una inflación de bajo nivel. En septiembre, la economía peruana creció 3,9% interanual, con aumento en sectores primarios como la agricultura, la pesca, la manufactura primaria, la minería, y también en sectores no primarios como constructor, comercio, servicios y manufactura no primaria. El Banco Central de la Reserva mantuvo la tasa de referencia en 4,25% y el Banco de Crédito del Perú considera poco razonable un recorte en el corto plazo, aunque la probabilidad aumentaría si la inflación se acerca a 1%. El dólar pues cerró en 3,36 soles con intervención del Banco de la Reserva en el mercado del spot. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes y a las personas que nos acompañaron en esta ocasión. Nos vemos en una próxima oportunidad, pero no me voy sin antes dejar con este análisis económico de renta variable 4 sobre pues esos resultados post elecciones en el mercado. Hablamos de señales acá en el noticiero de Renta 4, la señal que le entregó el mercado a las personas luego de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile, pero también de la señal que entregó por ahora el comando de José Antonio Kast, que ya se reunió con el equipo económico que trabajó con Evelyn Matei. Lo conversamos acá junto al gerente general de Renta 4 en nuestro país, Arturo Frey. Arturo, cuéntanos, ¿cuál es la señal que nos da el mercado? Sí, el lunes, después de las elecciones, la bolsa subió 3,14% con un pic de 3,41%, pero por ejemplo vemos que este martes el selectivo nacional está cayendo. Yo creo que la principal señal que nos está diciendo es que no se produjeron grandes sorpresas. Yo creo que eso es lo más importante y el resumen, porque si analizamos el dólar o analizamos el IPSA, estamos en nivel muy parecido a antes de la elección. Entonces quiere decir que todo lo que pasó ya estaba internalizado en el mercado, lo que pasó en el Parlamento, que en principio era más incierto que lo que pasó en las presidenciales, más allá de ciertas sorpresas en particular, como la baja votación de Matei o la muy alta de Parisi, más allá de eso, no hubo grandes cambios. Entonces lo que podemos decir en una palabra es que el mercado, todo lo que pasó ya lo tenía internalizado. El dólar cayendo más o menos 10 pesos, la bolsa, ya te mencioné las cifras, y también cayendo los credit default swaps, que son los que miden el riesgo de impago de nuestro país, también bajando
son señales positivas y que se suman de todas maneras a la confirmación de que era lo que se anticipaba. Sí, son señales positivas que no duraron mucho rato. La verdad que el dólar abrió en 911, acercándose a los 900, pero durante el transcurso de la primera jornada, el día lunes, volvió a los 923 y hoy martes nuevamente sobre los 930. Entonces, en ese sentido, es cierto que se vieron ciertas señales de corto plazo que podrían profundizarse y volver a retomar esa senda en el medio plazo una vez conocidos los resultados presidenciales, pero por el momento no hay grandes novedades y eso nos está diciendo que todavía faltan señales muy potentes relacionadas a inversión y a clima de negocio para que el IPSA y el dólar puedan mantener una tendencia favorable a lo que es local. Se ha hablado mucho del factor partido de la gente, no tanto por Franco Parisi, que fue su candidato presidencial, sino que por el rol que van a jugar en el Congreso, como partido bisagra, como partido que sería el que diga sí o no a eventuales proyectos de ley que pueda tener si es que es elegido José Antonio Kast. ¿En el mercado están viendo con detalle cómo va a ser esa definición del PDG? O sea, no hay lugar a duda que va a ser importante porque va a definir las mayorías finalmente, incluso las mayorías calificadas, esto que puedan tomarse ya reformas mayores por un partido que es relativamente nuevo. Ahora tampoco olvidemos lo que pasó en la ocasión anterior, donde este partido se fue disolviendo en el Parlamento y que tampoco tiene una identidad tan clara. Entonces, no estamos muy seguros de a quién van a apoyar en ciertas reformas, pero lo que sí se puede entender es que hay bastante dispersión respecto a lo que piensa cada uno y también hay poca directriz partidista. Entonces, en ese sentido, yo creo que esto está bastante abierto y lo cual se va a demostrar en que en cada una de las votaciones van a votar en su propio mérito. Entonces yo creo que esto puede ser, en ciertas votaciones en particular, un apoyo para el eventual gobierno de José Antonio Kast. ¿Qué te parece como señal que la primera reunión que ha tomado el comando de José Antonio Kast sea del equipo económico para juntarse con quienes rodearon a Evelyn Matei? Felipe Larraín, Bettina Hortz, Klaus Schmidt-Hebel, incluso se habla de que Gonzalo Sangüesa, que fue uno de los voceros principales, no estuvo en esta reunión porque está fuera de Chile, pero él podría ser llamado a conformar el comando decididamente. Creo que esto demuestra que tampoco habían tantas diferencias entre los equipos programáticos. Hubo cierta pugna entre ellos cuando se habló de los 6.000 millones de recorte, pero era un tema más bien electoral, yo creo, más que diferencias profundas. Todos tienen claro que en Chile el crecimiento no va a ser sostenible en la medida que no haya una inversión tanto local como extranjera e institucionales que sea importante. Entonces, en ese sentido, yo creo que todos tienen muy claro eso y como se sabe que las prioridades de las personas están en seguridad y en economía, está bien haber empezado por economía. Ustedes dan por descontado también que se van a sumar los mejores elementos de cada equipo en un eventual próximo gobierno de José Antonio Kast. Es muy probable porque no deja de ser gente que se conoce hace muchos años en el ámbito político, académico, entonces probablemente ahora que ya terminó esta pelea electoral se van a unir y todos van a remar hacia el mismo lado. Entonces yo creo que se van a elegir a las personas que sean más idóneas para ciertos cargos o para ciertos momentos de la campaña y en ese sentido no me extraña que tanto los equipos de Matei como los de Kaiser van a estar muy alineados con Kast. ¿Cuáles son los factores que tú crees que van a estar determinando la Bolsa de Santiago y el dólar en nuestro país en las próximas semanas a la espera del 14 de diciembre, que es la segunda vuelta? Yo creo que en lo que queda antes de la elección van a ser factores externos los que van a estar determinando esta volatilidad, como el día de hoy, donde el IPSA ha estado cayendo, pero que también se puede atribuir a que en Estados Unidos también los mercados están cayendo cerca del 1%. Entonces, yo creo que a diferencia de lo que ha pasado casi todo el año 2025, que ha sido muy de factores internos, principalmente catalizadores políticos, va a cambiar ahora haciendo un paréntesis, por un mes donde van a ser factores externos los que van a mover tanto el dólar como el IPSA y ya luego de la segunda vuelta vamos a volver a ver a los factores internos siendo los preponderantes en la bolsa y en el dólar.
Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que sucede el lunes 15 de diciembre ya con la decisión que tomen los chilenos respecto a quién será su presidente o presidenta desde el 11 de marzo. Arturo, como siempre, un placer conversar contigo. Igualmente. Y también un placer estar con ustedes, amigos, en este noticiero de Renta 4. Soy Nicolás Paut y los invito a que sigan conectados con nosotros.